verdad, es una alegría poder estar acá. Toma asiento, por favor. Es una alegría poder, podemos verlo, podemos sentir esa presencia maravillosa de Dios cuando entramos acá, esa alegría, esa fortaleza, solamente Dios, ¿verdad? Para renovarnos así, para fortalecernos así, esa sonrisa de la pastora que ministra, ¿verdad? Ese amor de la pastora que te llega al profundo del corazón. Los amamos mucho, los queremos mucho. Queremos mucho a la pastora, a su familia y bueno, están siempre en nuestras oraciones, siempre, siempre. Ahí estamos sacando fotos y contando, y están orando ya, respaldándonos, muy, muy felices. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, toma el control. Podemos sentir tu presencia maravillosa en este lugar. Podemos sentir tu amor maravilloso. Espíritu Santo, sigue obrando. Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de nosotros. Que seas tú ministrando a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro oído espiritual para escucharte, Espíritu Santo. Queremos aprender de ti en esta mañana. Queremos guardar esta palabra y aplicarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Había una vez, como le digo a mis hijas, un pintor. Un pintor que tenía un mentor muy importante, era muy renombrado, muy conocido, que hacía unas pinturas vanguardistas, contemporáneas, con unos colores maravillosos. Y ese pintor quería llegar a pintar como su mentor. Y se pasó la vida pintando, pero nunca lograba esa esencia del mentor. Entonces dice que él empezaba a sentirse frustrado. Entonces la gente, los amigos, los otros pintores, le decían, mirá, tenés que poner más rojo acá, más amarillo allá. Y él probaba poniendo distintos colores y se la llevaba al mentor y el mentor dice, sí, muy lindo, muy colorido, pero no. No, le falta, y el pintor le decía, ese amor, tenés que pintar esa calidez, tenés que entender, y el mentor se esforzaba muchísimo para tratar de transmitirle la esencia de la pintura, pero el pintor no lograba. Tan frustrado se sentía, escuchaba las voces, ¿no? Muchas voces, muchos rumores, y no lograba hacer esa obra maestra que tanto esperaba. Y dice que un día, sin querer, siempre estaba imitando, ponía cuadros de su mentor y lo puso al sol, y de repente como que una luz iluminó, la luz del sol lo iluminó, no pudo ver de otra forma el cuadro, y entendió. Dice que abrió sus ojos, entendió la esencia. Y ahí comenzó a pintar a la luz del sol. Y el mentor lo felicitó. Logró después de mucho tiempo. Y esto tiene que ver mucho con un versículo que está en Romanos 12:2, que es donde nosotros nos vamos a basar en esta mañana. Romanos 12:2. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que ver con transformar mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra mentalidad tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada.
como aquel pintor que entendió la clave, la esencia de la pintura a la luz del sol, nosotros ¿cómo podemos ser transformados? ¿A la luz de qué? A la luz de Dios y de su palabra. Amén. Requiere dejar de escuchar al mundo y a las voces y poder concentrarse en la esencia del reino de Dios. Es un proceso. Es un proceso porque nosotros como seres humanos, ¿qué tenemos para dar? ¿No? Mucho egoísmo, crítica. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? ¿Qué tiene el ser humano para dar? Nosotros vemos en el mundo las cosas que están pasando, vemos cómo a la gente le falta empatía, no se pone en el lugar del otro, no llora con el que llora. Vemos en el trabajo, los compañeros de trabajo, tratando de superarnos, tanto tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en nuestro alrededor? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que caracteriza al ser humano? Si nosotros comenzamos a escuchar las voces que hay a nuestro alrededor, qué importante es poder entender y comprender la esencia del reino de Dios. El reino de Dios no tiene nada que ver con lo humano, nada que ver, nada que ver. Ayer experimentamos, bueno, en estos días hemos experimentado la presencia de Dios y el propósito de Dios. Acá habla de la voluntad de Dios. Acá habla de que si nosotros no nos renovamos, si no transformamos nuestra mente, no es grave, porque dice, está clarito ahí, ¿no? Dice, no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro espíritu. ¿Para qué? Para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta la profundidad de esto? Que si nosotros no logramos entender la esencia del reino de Dios, transformar nuestra mente humana, nosotros no podemos experimentar la voluntad de Dios. Aleluya. Es tremendo. Y la verdad de Dios y la mente del Señor, la mente del reino es tan distinta. Nosotros estuvimos con mi papá internado, no entendíamos mucho porque mi papá tiene una patología cerebral, tiene microinfartos, hidrocefalia, bueno, y de a poquito como que se va deteriorando. Y su doctora nos mandó a internar. Uno pierde un poco la objetividad y allá estuvimos internados, no dije ni chiste, acepté. Y fui a la emergencia y pensé que no lo iban a internar y lo terminaron internando. Y yo digo, Señor, al principio esa ansiedad, esa amargura, esa tristeza, ¿qué hago acá, Señor? Pobre papá. Yo veía que papá estaba como confundido, hasta que pude ir y alinearme con el Señor. Digo, bueno, Señor, mostrame tu propósito, tu para qué, tu voluntad. Y cuando logré bajar, y mi ansiedad, mi cansancio, que hacía días que estaba ahí, salgo a la sala de espera y ahí estaba una señora muy amargada y me dice, tengo mi sobrino de 27 años con un cáncer muy importante, y era enfrente a mi papá. Y dije, bueno, ahí está el propósito del Señor. Entonces le dije, perdón, necesito hablar con él. Digo, mira, yo no te conozco, no sé quién sos, no sé si querés ser Dios o no, pero yo te quiero decir que Dios te ama y mi propósito
propósito de estar acá, nuestro propósito es hablar contigo, orar por ti, decirte que Dios te ama. El chiquitín se puso a llorar. Dice que hacía 1 mes y medio que estaba internado pidiéndole al Señor que viniera un pastor a orar por él. Impresionante. Y impresionante como Dios obra, ¿no? Y lo importante de poder entender la voluntad de Dios para cada tiempo. Y también había un prisionero allí que estaba con guardia policial, y la mentalidad humana, a mí me dio miedo. Dije, ay, ¿qué habrá hecho? Y claro, estaba al lado de mi papá, y yo, ay, al principio, y de repente, y a poquito, fui como sintiendo amor por esa persona. Y era otro propósito. Estuvimos hablando con él, un hombre que se puso a llorar en un momento, porque fueron varios días ahí ministrando a los dos. Nos sentábamos en círculo ahí, tomando mate y conversando. Digo, ¡pum! Señor. Tuve que pedir licencia, bueno, ahí estaba mi padre, pero mi padre era un instrumento en las manos del Señor también, ¿no? Ahí medio confuso, pobrecito, pero bueno, había un propósito con esas personas. Tremendo. Y este señor se puso a llorar en un momento y me decía, nunca en mi vida lloré. Yo no puedo, 18 años en la cárcel, yo no puedo demostrar debilidad. Y ahí el Señor administrando a ese hombre, ¿no? Impresionante, llorando, los policías también. Bueno, uno era medio, pero el otro se abrió también mucho. Bueno, uno tiene libre albedrío, cada uno elige, aprovecha la oportunidad que Dios te da, es así. Pero bueno, ese señor ahí llorando y diciendo que qué bueno era poder hablar con gente sana, gente normal, que él hablaba solamente con sus compañeros de la cárcel, o sus amigos que eran delincuentes, y que él nunca había trabajado, que toda la vida había sido, había vivido en la calle, y que no había tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Que había tenido mucho dinero, pero que el dinero no lo había llenado. Y que él, a veces cuando quería conversar, él inventaba, porque él no tenía nada bueno para contar. Pero que él ahora se arrepentía delante del Señor y que él quería cambiar. Impresionante. Y me acuerdo que ayer me dio un día alta de nochecita. Y de tardecita, y le digo a Esteban, digo, bueno, hay que seguir todos los días un poquito, ¿no? Y ayer le digo, bueno, que haga la oración de fe y nos vamos de alta. Es el chiste. Dale, papá, anda ya y que termine con la oración de fe y nos vamos de alta. ¿Ustedes pueden creer que hizo la oración de fe y apareció la doctora con el alta? Impresionante. El reino de Dios se maneja de otra forma. Porque el Señor ama. El Señor no le importa qué hayas hecho en el pasado, no le importan tus defectos. Sí, quiere que seas transformado, pero te ama. Las leyes de Dios son tan distintas a las leyes humanas. ¿Cómo tenemos que transformar nuestro entendimiento para poder entender? Yo como humana llegué ahí con miedo. Y terminé ayudándolo porque los policías no lo ayudaban. Entonces le arreglábamos las esposas, los piernas, le arreglábamos, yo qué sé, le dábamos, no me invita a Coca-Cola, ya estábamos nosotros invitados. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros dejamos que el Señor transforme nuestra mente y miramos con los ojos del Señor y tenemos esa mentalidad del reino que es diferente. Ustedes lo que están haciendo ahí en Ciudad del Plata es tremendo, porque son instrumentos en las manos de Dios para que esos jóvenes puedan ser transformados. Por uno que sea transformado vale la pena. Es un esfuerzo, pero los felicito, porque eso es el reino de Dios. Muchos no quieren ni mirar, ¿no? Muchos juzgan, muchos se creen superiores. Muchos creen que no vale la pena, que ya está perdido.
pero el Señor tiene un propósito. Amén, gloria a Dios. Dios mira con otros ojos, mira con ojos de amor. Que nosotros podamos dejar que la luz de la palabra, que el Espíritu Santo pueda ir transformando nuestra mente. Es un proceso, porque hay muchas cosas que están naturalizadas. La mentira está naturalizada, el desamor está naturalizado. Nosotros vamos viviendo y vamos naturalizando esas cosas que para Dios no le agradan, que no son de parte de Dios. Yo creo que una de nuestras oraciones tiene que ser: Señor, ayúdame a romper esa coraza, ¿no? Y a dejar de naturalizar cosas que no provienen de ti. Ahora hay la maldad de la gente, el aborto, la eutanasia en nuestro país, la ley de la muerte. Y yo hablando con mis compañeros, les muestro, hay un video que está muy lindo de unos médicos de cuidados paliativos, y ellos hablan del amor y hablan de la importancia del cuidado. Y es impresionante el desamor, no quiere ni ver. Es impresionante que nosotros podamos dejar de escuchar los ruidos del mundo y ir más a la palabra, que ese entendimiento pueda ser transformado, ¿verdad? Porque no es, ser cristiano no es lo superficial, va a lo profundo. Cuando nuestra mente, en un proceso, algunos de años, otros de meses, otros le llevan toda la vida, pero cuando nuestra mente va transformándose, se empieza a manifestar en el exterior. Y ya no es algo forzado, ¿no? Al principio capaz que, bueno, yo soy cristiano, tengo que manifestar el amor de Cristo en mi vida, ¿no? Entonces como que me esfuerzo, sin sentirlo, pero bueno, tengo que ser ejemplo, ¿vale? Pero de a poquito se va haciendo natural. Amén. Amén. Sí, Señor. En ese proceso, a la luz de la palabra. En la palabra de Dios es tan maravillosa, tiene respuesta a todas nuestras interrogantes. Cualquier consejo que nosotros necesitamos está en la palabra del Señor. Entonces, a la luz de la palabra, que podamos pintar ese cuadro con la esencia de Dios. Amén. Dice, entendimiento en la Biblia sale de la palabra hebrea bin. Va más allá de la simple inteligencia y conocimiento. Implica una comprensión profunda, una sabiduría, un discernimiento y la capacidad de aplicar lo aprendido, guiado por el Espíritu Santo. Es un don de Dios que se busca a través de la oración y la confianza en Él. Amén. Entendimiento. Bien. Entendimiento. Una comprensión profunda de Dios y de las verdades de su reino. Amén. En Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12. Nosotros los miércoles estamos dando la historia de David. Estamos profundizando, estamos haciendo un estudio bíblico sobre David, que es precioso, David, tiene de todo. Y
Y el Señor nos mostraba algo sencillo, pero profundo a la vez, sobre 1 de Crónicas 12:32. Quiero ponernos más o menos en el contexto. David había sido elegido rey, sin embargo, tuvo un proceso de muchos años donde pagó el precio y fue preparado por Dios para esta tarea. Y acá él iba a ser ungido rey, iba a ser levantado rey. Y en 1 de Crónicas 12:32, en 1 de Crónicas, después ustedes lo leen tranquilos en su casa, habla sobre el ejército de David. Eso es muy interesante también. El proceso que el Señor hizo en el ejército de David. Los débiles, endeudados, lo peor de lo peor se le había pegado a David. 300 hombres que estaban en el horno. Sin embargo, ellos vivieron una transformación, una renovación de su mente. El Señor, Dios, fue haciendo un proceso en ellos. Probablemente mucho a través de las actitudes de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, fueron aprendiendo las verdades del reino. Con David fueron aprendiendo de que a las autoridades hay que respetar, que las autoridades son puestas por Dios, aunque uno les vea detalles. Todos tenemos detalles. Somos seres humanos. Pero David enseñó a su ejército a respetar a Saúl. ¿Recuerdan aquella vez que Saúl lo venía persiguiendo para matar y ellos estaban escondidos en la cueva de Adulam? Y David fue ahí a hacer sus necesidades. Y ellos estaban y le decían, dale, matalo, ahora, oportunidad. Y David tenía temor de Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía su mente renovada. David tenía mentalidad de reino, era transformado y entendía. Entonces David dijo, no, yo, lejos de mí, hacerle algo al líder, al rey que Dios ungió y que levantó. Impresionante. ¿Qué haría un ser humano común? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué harían a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué harían? ¿No? Una actitud que no es como común, ¿verdad? La verdad del reino, la realidad del reino es tremenda. Es incomprensible muchas veces, humanamente. Tenemos que estar en sintonía con el Señor a través de la palabra para poder entender. ¿Por qué no aprovechó David esa oportunidad? Porque no era el tiempo, porque era un hombre que cada decisión que iba a tomar, él buscaba la voluntad del Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer allá? Y ese ejército también tuvo una transformación, que terminaron siendo los valientes de David. Impresionante eso. Los débiles terminaron siendo los valientes. Pero a ese grupo se les unió, ahí dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estamos hablando de entendimiento. Vamos un poquito más profundo. Entendidos en los tiempos. Gracias a esos hombres entendidos en los tiempos, es que David fue levantado. ¿Qué creen ustedes? Están muy callados. ¿Qué es ser entendido en los tiempos? A ver. No tengan miedo. Larguen nomás. Y vamos atando cabos. ¿Qué les parece? A ver, levita. Entendido en los tiempos. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede...? Entendido la palabra de Dios.
¿Qué más? Tiempo de Dios. Entendido los tiempos de Dios. ¿Qué más? Entendido en los tiempos. Dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos. ¿Y qué dice? Y que sabían lo que Israel debía hacer. Ser entendido en los tiempos es tener ese discernimiento, esa sabiduría que solamente lo da el Señor, que solamente lo da Dios, a la luz de la palabra. Ese discernimiento de saber qué hay por detrás. Cuando nosotros tenemos esa mente renovada, vamos adquiriendo esta capacidad de ser entendidos. Es otro nivel de entendimiento. Pero a la luz de la palabra, a través del Espíritu Santo, el Señor nos va dando discernimiento y vamos entendiendo qué hay por detrás. Como cristianos, nosotros tenemos que ser entendidos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, lo que hablábamos, las leyes de la muerte. No tenemos que naturalizar esas cosas. Tenemos que saber que es algo espiritual, ¿no? Y saber que no proviene de Dios, que no es lo que Dios quiere, que no es el propósito de Dios. Y poder ser agentes de cambio. Amén. Poder tener ese amor incondicional. Entendido los tiempos en nuestro matrimonio. Nosotras como mujeres. ¿Qué está pasando acá? A ver, ¿cómo dice el Señor? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué es la respuesta? ¿Qué tengo que ser yo? ¿Tengo que ir a confrontar? No, voy a la luz de la palabra. Señor, está cansado, Señor, ¿no? Tiene que ver en todas las áreas, ser entendido. Ese discernimiento, ¿no? Señor, bueno, nosotros en el hospital, entendido en los tiempos, Señor, ¿qué quieres hacer acá? Bueno, perdón, Señor, es callar nuestra, ¿no? Esa reacción que tenemos como seres humanos de vivir o esa ansiedad, ese temor, sino que era, Señor, yo quiero ser entendida, yo quiero ser entendido, voy a ser justa. A los varones también les digo, ¿no? Ser entendido, cuando esos momentos de, no, tiene que ver con todas las áreas de la vida, el ser entendido en los tiempos. Habla también del tiempo histórico que estamos viviendo y que pronto se viene, ¿no? Se viene el Señor y es lo que estamos esperando. Tiene que ver con todo, pero también tiene que ver con nuestra casa, con nuestra iglesia. ¿Cuál es este tiempo que estamos viviendo? Es difícil entender la soberanía del Señor, es difícil, pero Señor, ¿qué es lo que esperás de nosotros como congregación? ¿Qué es lo que esperás de la iglesia en esta nueva etapa, Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ser entendida en los tiempos. Importante que podamos apoyar a nuestra pastora, apoyar a las familias, estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. A poner la mano en el arado, dejar de descansar. Ya está. Pasar a un nuevo nivel, comprometernos. Yo sé que ustedes están haciendo muchas cosas, pero bueno, capaz que otros están esperando ese tiempo. No, hermanos, este es el tiempo. Es el tiempo de trabajar, es el tiempo de conquistar este barrio, es el tiempo para la mano en el arado, es tiempo de dejarse transformar por el Señor. Señor, ¿qué quieres de mí en este tiempo? Yo quiero ser entendida, yo quiero ser entendido en los tiempos. Yo quiero que mi mente pueda estar en sintonía contigo. Yo quiero que se renueve mi pensamiento. Yo quiero pasar a un nuevo nivel como cristiano. Que sea natural. Yo quiero, Señor, que mi actuar sea natural. Que salga de lo profundo de mi corazón esa actitud de amor. Yo quiero ser comprometida con tu casa, con el servicio.
Yo quiero que, Romanos 12:2, yo quiero que esa voluntad buena, agradable y perfecta se cumpla en mi vida. Amén. La buena voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué no quiere eso para su vida? Dice que es buena, que es agradable, que es perfecta. Algo perfecto, ¿qué no quiere? ¿No? A veces ser entendido en los tiempos y renovar nuestro entendimiento es lo contrario a basarse en nuestra propia prudencia. Dejar de razonar como humanos, ¿no? Como ese pintor que lo puso a la luz del sol y ¡oh! Le cayó la ficha. Ella hizo lo que decía mi mentor. Ese color, esa profundidad que le tenía que dar al cuadro. Es eso, es abrir los ojos a lo que el Señor quiere de nosotros. Y ahí vamos a experimentar esa voluntad de Dios agradable y perfecta. Es una iglesia maravillosa. El Señor los está usando grandemente. Con ese merendero, con esa obra en San José, con todo lo que están haciendo. Pero se viene algo más, un reto mayor. Amén. Y bueno, y hay que apurar el proceso, chiquilines. vamos a acelerar un poco ese proceso de renovación. Porque eso está requiriendo la obra del Señor. Amén. No se va a pagar, al contrario. Esto es el comienzo de algo grande. Gloria a Dios. Amén. Tienen un ejemplo maravilloso. Un hombre que ha trabajado incansablemente, que ha dedicado su vida a servir al Señor. Cumplió su propósito. Ahora hay que seguir el ejemplo. Amén. Ahora se terminó de estar sentado. Hay que levantar, hay que renovar, hay que buscar en la luz de la palabra, del Espíritu Santo. Revelame, Señor. Yo quiero madurar, yo quiero crecer, yo quiero pasar a un nuevo nivel. Yo quiero ser entendida en los tiempos. Yo quiero ser escudera de la pastora. Yo quiero estar con la pastora. Yo quiero ser esa persona que la pastora cuenta. Amén. Yo quiero que ella no se sienta sola. Amén. Quiero estar con ella. Quiero ser entendida, Señor. Usame. ¿Sabes qué pasa? El Señor me mostraba que capaz que no fuimos los primeros en los que el Señor pensó para bendecir a esas dos personas. Capaz que el Señor llamó a otros. Probablemente, porque yo tuve que dejar mi trabajo, dejar mis hijas. La filla chiquita lloraba porque yo no estaba. Yo quería estar con mi padre ahí. Entonces, pero bueno, probablemente, si hace 1 mes y medio que este chiquitín oraba y pidiéndole a Dios que viniera un pastor, andá a saber cuántos pastores el Señor dijo, tenés que ir a la casa, tenés que ir al hospital. Y no entendieron. Bueno, voy a mover a estos dos, lo voy a forzar así de esta forma. Es así, la voluntad de Dios se cumple. Mirá que se te pierde la oportunidad. Mirá que si el Señor te quiere usar a vos y vos no te disponés, usa a otro. No pierdas la oportunidad. Nosotros fuimos bendecidos y ahora es como decir, bueno, gracias, Señor, porque pudimos ser usados. Y además, ¿cuántas veces habrá el Señor llamado a las personas para ir a la cárcel? Hablar con ese hombre. No sé, yo no sé. Le voy a preguntar eso cuando vaya al cielo. Pero bueno, está. Probablemente nadie se animó y bueno, y el Señor nos usó a nosotros. Entonces, ojo también. Hay que ser entendido en los tiempos. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere usar, el Señor te quiere levantar, el Señor te quiere hacer un entendido, una entendida en los tiempos. Yo me dispongo, Señor, yo quiero ser esa persona, yo quiero pasar ese nuevo nivel. ¿Solo yo? ¿Qué quiere? Es un privilegio poder estar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es un privilegio ser entendido, tener esa sabiduría de Dios.
Dice la palabra, si a mí me falta sabiduría, hay que pedirla. No va de estudio, no tiene nada que ver con el estudio, no tiene nada que ver. Tiene que ver con algo que el Espíritu Santo te da, esa gracia especial que te da. Que solo se encuentra en la palabra. Mirá que no hay de muchos años de facultad o lo que sea, no va de eso. Va de esa entrega que nosotros podemos tener delante del Señor. Ser entendido en los tiempos tiene que ver con entender al Señor, conocer al Señor en la profundidad. Poder llevar, hay que pagar un precio importante. Hay que pasar tiempo con la palabra, hay que pasar tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, hay que dejarse ministrar. Como David, hay que ser conforme al corazón de Dios. David conocía a Dios profundamente. Vemos los salmos y vemos impresionante cómo él, ¿no? Cómo él hablaba de Dios y cómo él conocía en profundidad al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser entendidos en los tiempos. A poder disponernos en sus manos y a poder cumplir esa voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. En esta nueva etapa que comienza nuestra iglesia Santa Catarina. Amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos disponemos delante de ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú transformes. Te pedimos, Padre, que tú transformes nuestra mentalidad, Señor. Que podamos ser entendidos, Señor. Señor, que nuestra mente se renueva, se transforme en la luz de tu palabra, en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, quita todo lo que no te agrada de nosotros, Señor. Acelera el tiempo, el proceso. Queremos estar dispuestos, Señor. Queremos estar dispuestos para que tú cumplas tu voluntad buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. Queremos ser entendidos en este tiempo que estamos viviendo. Queremos ser entendidos en los tiempos de esta iglesia. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nos disponemos. Clama delante del Señor. El Señor está escuchando tu oración. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. Pedir al Señor, clamar al Señor. Esta es tu oportunidad. El Señor quiere hacer esa renovación de tu mente. El Señor quiere cumplir su propósito en tu vida. Disponete en las manos del Señor. Señor, me dispongo. Quiero ser transformado, de verdad. Quiero pasar a ese nuevo nivel. Quiero ser una entendida. Quiero ser un entendido en los tiempos que vivimos. Quiero ser un agente de cambio. Quiero, Señor, que vos me uses. No quiero perder la oportunidad de que vos cumplas tu propósito en mi vida. Padre, en el nombre de Jesús me dispongo delante de ti. En el nombre de Jesús. Yo me voy a